Gloria al Señor, Dios me le bendiga a todos los hermanos, amigos en esta noche. Estamos compartiendo la palabra del Señor en este día jueves, compartiendo una palabra de poder, una palabra de bendición para todo aquel que necesite fortaleza, para todo aquel que necesite una palabra que sea de bendición a cada una de sus vidas. Vamos a estar orando al Señor, pidiéndole la dirección en esta noche para seguir compartiendo esta palabra de vida, una palabra que transforme, que toca los corazones, como es la palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos predicando una palabra cristocéntrica. Vamos a estar orando al Señor, Padre poderoso, Padre maravilloso, te damos gracias en esta hora y te pedimos tu bendición y tu dirección para que seas hablando a cada vida, a cada corazón que se dispone, que necesita una palabra a su corazón, a su vida, una palabra que transforme y que toque lo más profundo de sus corazones y de sus vidas, Dios de la gloria, porque tu palabra es vida, porque tu palabra transforma y porque tu palabra nos da fuerzas para avanzar y para seguir adelante. Tu palabra nos limpia. Gracias, mi Señor, te damos en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor. Mi nombre es Víctor Barajas y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de nuestras vidas, es el fundamento de nuestra predicación, es lo más importante. La palabra del Señor en toda la Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, está revelado el Señor Jesucristo. Y es el tema principal, es el tema central. Como hace unos días atrás predicaba y hablaba de que toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura fue inspirada, y parte de las evidencias de que la escritura fue inspirada por Dios es en que más de 40 autores y un periodo aproximadamente de 1600 años en el cual fue escrita la palabra del Señor, la Biblia, siempre nos habla de un mismo tema y nos habla de que todo salió de una mente creadora, de una mente que es la mente de nuestro Dios. Y el Señor nos habla y nos revela a su Hijo Jesucristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El tema que voy a traer hoy es en el cual ya no se habla o se predica de Jesucristo. En las prédicas, en los sermones, se hablan de muchos temas. Se hablan de temas de motivación, se hablan de temas de humanistas, se hablan de temas tal vez de dinámicos para enseñarle muchas cosas a la gente, al pueblo, a la humanidad, pero el tema principal de la palabra del Señor siempre ha sido y debe seguir siendo Jesucristo. Jesucristo es el tema porque Jesucristo es el que transforma, es el que cambia. El Señor es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que la palabra nos toca, la palabra nos cambia, la palabra nos transforma. Lo que necesita este país, lo que necesita este mundo, realmente no son tratados de paz, no son tantas cosas que han hecho. Lo que necesitamos es que la palabra llegue a cada vida, a cada corazón, a cada familia, porque donde llega la palabra transforma, la palabra toca, la palabra sana, la palabra hace la obra en cada familia, en cada vida, en cada corazón que se dispone cuando nosotros estamos atentos a escuchar y a recibir la palabra de nuestro Dios. Así que cuando la palabra va corriendo, la palabra va limpiando, la palabra va trayendo sanidad tanto al cuerpo humano como a las naciones, como a las tierras por donde va corriendo, los campos, en las ciudades, en las veredas. La palabra va trayendo bendición, va trayendo prosperidad, va haciendo una obra especial también a través del Espíritu Santo. Así que debemos nosotros disponernos, debemos nosotros, cuando en un sermón, cuando alguien va a escuchar o prende la televisión, prende la radio, escucha un sermón, escucha la palabra de Dios, pero si esa palabra no se habla de Jesucristo, la persona va a quedar vacía, va a quedar como que me faltó algo. Y lógicamente se debe predicar la palabra del Señor con gracia, con dinamismo, se debe también pues motivar al pueblo, pero ese no va a ser el mensaje principal, porque la palabra del Señor
debe ser la palabra completa, debe ser una palabra en el cual traiga reargulla de pecado, de juicio y de justicia, pero sea también una palabra y que la palabra va acompañada con señales, con milagros, con poder. Bendito es el Señor, porque la palabra del Señor transforma y cambia. Recordemos cuando el Señor Jesucristo iba por las aldeas, por las ciudades caminando, por donde el Señor pasaba, las cosas no volvían a ser iguales, no eran las mismas, todo era transformado, todo era cambiado. Los cojos saltaban, los ciegos veían, los sordos oían, el mudo hablaba. ¿Por qué? Porque el Señor, por donde quiera que iba, iba haciendo milagros, iba transformando los lugares por donde iba pasando. Aún los que eran reacios, los que no querían escuchar, se ponían bravos, se ponían celosos, se molestaban con el Señor, pero algo sucedía. Y esa es la palabra del Señor, que cuando nosotros la predicamos, cuando nosotros la enseñamos, algún efecto hace la palabra del Señor. Y mucha gente se molesta. Alguien puede decir, pero ¿por qué se molesta? Porque hay espíritus inmundos dentro de esa persona o que están oprimiendo esa vida y entonces se molestan porque se está predicando la palabra, la verdad, se está predicando el evangelio puro, el evangelio verdadero, y por eso nosotros debemos seguir predicando, hablando, compartiendo de Jesucristo, dándole la gloria, dándole la honra, contando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, contando los testimonios. Debemos engrandecer el nombre de nuestro Dios y contarle al mundo de las cosas lindas y hermosas que el Señor hace y sigue haciendo en nuestras vidas. Así que en todo servicio, en toda predicación debe estar el nombre de Jesucristo, debe ser un mensaje cristocéntrico, un mensaje en el cual la persona principal es Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Vamos a estar compartiendo en Hebreos capítulo 1, versículo 12, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, dice la palabra del Señor, dice que en estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien así mismo lo hizo heredero del universo. Así que la palabra del Señor nos habla, dice que el Señor en otro tiempo habló a través de los profetas, pero que en los posteriores tiempos hablaría a través de su Hijo. Bendito es el Señor, a quien constituyó heredero de todo y quien asimismo heredero del universo, quien hizo el universo. Así que el Señor nos habla, el Señor quiere que nosotros compartamos, que hablemos de las verdades, de las cosas lindas, hermosas que el Señor hace y sigue haciendo en nuestras vidas. El Señor, el ser humano, somos seres espirituales y como somos seres espirituales, el Señor dejó un lugar y ese lugar en nuestras vidas, en nuestro corazón, dejó ese lugar para que ese lugar sea lleno de la presencia del Espíritu Santo, que sea lleno de la presencia de Dios, que sea lleno de la presencia de nuestro Jesucristo. Y muchas personas quieren llenar ese lugar con muchas otras cosas, con otros vicios, con fiestas, con poder, con mujeres, con placeres, con viajes, con muchas cosas, pero al final de la vida se sienten vacíos. ¿Y por qué se sienten vacíos? Porque ese lugar solamente lo llena nuestro Dios. Ese lugar solamente lo llena nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la persona recibe al Señor Jesucristo y lo atesora, se siente gozoso, se siente alegre, se siente que lo que tal vez sentía un vacío, el Señor Jesucristo lo ha llenado. Porque somos seres espirituales, somos personas que necesitamos de la presencia de nuestro Dios, que necesitamos que el Señor llene nuestras vidas, que nos sature. Así porque hay muchas personas, hablaban estos días con alguien y me decía, yo no entiendo por qué hay personas muy adineradas, con todo el poder, con todo lo que ofrece este mundo, pero se sienten tristes, se sienten vacías, quisieran suicidarse, me decía esta persona. Y yo le decía, pues muy sencillo, porque nosotros hemos sido creados para adorar, para exaltar a nuestro Dios, para darle la gloria a nuestro Dios, y de esa forma el Señor llena nuestras vidas, y cuando llena nuestras vidas nos sentimos
completos, nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres porque es la presencia del Señor llenando nuestras vidas, ayudándonos y guiándonos. Bendito es nuestro Dios. Así que el mensaje principal de la palabra del Señor es Jesucristo. Es el mensaje que cambia las vidas, que cambia los corazones, que nos transforma, que todo aquel que está necesitando un cambio de vida debe voltear, debe levantar la mirada al Señor, y el Señor va a hacer la obra en su vida, va a hacer la obra en su familia, en su hogar, porque tenemos un Dios de respuestas, porque tenemos un Dios que cambia, porque tenemos un Dios que transforma, porque tenemos un Dios de promesas, porque tenemos un Dios que el Señor nos habla y nosotros debemos recibir esa palabra y creerla. Y cuando la creemos, esa palabra se hace una realidad en nuestras vidas y esa palabra empieza a actuar en nuestras vidas cuando nosotros expresamos, confesamos la palabra del Señor con fe. No es expresar algo por expresar. Alguien puede decir, no, yo tengo fe en algo y le dice a la otra persona, usted repite y repita esto y verá que se le va a cumplir porque usted está confesando una palabra, pero una palabra en qué se está basando y en qué se está apoyando. Una fe, la fe por sí sola en nada o en algo que no sea Dios, en algo que no sea bíblico, que no sea Jesucristo, pues realmente no va a causar ningún efecto. Pero cuando nosotros tenemos fe, pero fe en la palabra de Dios, fe en nuestro Dios, fe en las promesas de Dios, esa palabra se hace una realidad en nuestras vidas. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, le dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo ya y a este crucificado. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba diciendo que él renunció a predicar palabras vanas, a predicar palabras de vana sabiduría, a filosofías vanas, a filosofías huecas, a filosofías tal vez que había escuchado. En esta noche no estoy predicando lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino, lo que alguien me contó. Estoy predicando la palabra de Dios. Estoy compartiendo y no estoy compartiendo, como dije hace un momento, lo que a mí me parece o opiniones personales. Estoy compartiendo la palabra de nuestro Dios, este libro, que como lo decía hace algunos días, es el libro por excelencia, es el libro que no pasa de moda, es el libro muy antiguo, pero que sigue y cada día es más actual, y que cuando nosotros lo leemos, esta palabra se hace, nos habla algo nuevo cada día, nos renueva nuestra vida cada día. ¿Por qué? Porque es la palabra de nuestro Dios que nos da fortaleza, que nos da vida, que nos permite seguir adelante, que nos permite seguir avanzando y seguir confiados de la mano de nuestro Dios. Y por eso el apóstol Pablo decía estas palabras, ¿no? Yo no quiero hablarles con sabidurías humanas, yo quiero hablarles de Jesucristo y de la obra que el Señor hizo en la cruz, de este Cristo que fue crucificado, pero que también fue glorificado, que fue este Cristo resucitado. Bendito es nuestro Dios. De este Jesucristo, de nuestro Dios, es que estoy hablando en esta hora. Qué bendición. Pedro en Pentecostés predicó que fue Cristo, de lo que fue Cristo y su sacrificio en la cruz. Cuando él estuvo predicando, dice que Pedro, dice la palabra del Señor, que Pedro se le entregó la llave del reino. ¿Y qué es la llave del reino? Que fue la primera persona que predicó después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Pedro predicó la palabra. ¿Y qué predicó? Predicó de la obra de Jesús y de cómo fue perseguido, pero que el Señor nos trajo vida y vida en abundancia, que el Señor venía a traernos esa redención, a restablecer esa comunicación que se había roto entre el Padre y el hombre. ¿Por qué? A causa del pecado. Y entonces el Señor, a través de su muerte, nos trajo redención y nos dio esa salvación por gracia. Dice, para que nadie se gloríe, porque esto no es que nadie se lo merezca, sino es un don de Dios. Gloria a nuestro Dios, gloria
a Dios por su palabra y por sus bendiciones. Podemos mirar Hechos, capítulo 5, versículo 42. Vamos a estar mirando aquí el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42, en el cual nos habla y nos dice que ellos predicaban la palabra, los discípulos predicaban la palabra, iban por las casas. Vamos a estarlo leyendo, dice 5, 42, dice la palabra del Señor, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Allá en Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos. ¿Por qué fueron llamados cristianos? Porque eran seguidores de Jesucristo y porque predicaban a Jesucristo y porque hablaban de Jesucristo y testificaban de la obra de nuestro Dios, de nuestro Jesús, hablando, compartiendo, como dice, por las casas, por los lugares, por donde iban llevando un mensaje de bendición. Y es el mensaje de la palabra del Señor y es el mensaje de nuestro Jesús, de nuestro Redentor y de nuestro Salvador. Así que se les llamó por primera vez cristianos. Así que los sermones de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, los apóstoles, era la obra de Jesucristo. Esos eran los sermones. Y el tema de hoy es que no debemos nosotros dejar de predicar, dejar de hablar de lo más importante que es nuestro Dios, que es nuestro Jesús. No podemos nosotros sacar de nuestras prédicas, no podemos sacar de nuestros sermones, de nuestras enseñanzas, lo que realmente es importante, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es nuestro Dios. Alabanza al Rey. Vamos a estar mirando ahora en Juan capítulo 16, versículo 14. Gloria al Señor. Y Juan versículo 16, 14 dice la palabra del Señor, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Una de las mayores misiones del Espíritu Santo es exaltar a Cristo, es exaltar el nombre de Jesucristo. Así que en un lugar, en una casa, en un hogar donde se exalte y se glorifique, o en un templo donde se exalte y se glorifique el nombre del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo derrama de su bendición, derrama de su presencia. ¿Por qué? Porque se está exaltando el nombre de nuestro Dios, se está exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no debemos dejar de alabarle, de glorificarle y debemos enseñarle esta palabra a otras personas, a nuestros hijos, enseñarles de que lo más importante es exaltar el nombre de nuestro Dios, darle la gloria y darle la honra a nuestro Dios. Bendito es el Señor. Así que el Señor es el que cambia, es el mensaje, la palabra del Señor, el que cambia las vidas, el que cambia los corazones, el que cambia las familias. Es lo que necesitamos escuchar y es lo que la humanidad necesita escuchar, la palabra de Dios. Recordemos cuando iban los dos discípulos camino a Emaús. Iban estos dos discípulos, aunque el Señor Jesucristo les dijo que estuvieran en Jerusalén hasta que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo, recibieran la promesa. Pero ellos iban para Emaús y de pronto llegó otra persona y se les unió en el camino y empezó a hablarles y dice que les hablaba y empezó a compartirles, les hablaba de Moisés y de todos los profetas acerca de lo que decían de Jesús, del hombre que habían crucificado en esos días. Y entonces el Señor Jesucristo, ellos no lo reconocieron, Él les hablaba, dice que de Moisés hasta todos los profetas, de todo lo que decían de Jesús. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? De que la palabra del Señor, en todas partes donde la leamos, encontramos que está el Señor Jesucristo presente, el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, una cristofanía, nos encontramos enseñanzas. ¿Por qué? Porque es el tema principal de la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y entonces dice que cuando llegaron al sitio, cuando llegaron a Emaús, el Señor Jesucristo hizo como que seguida de largo, que hasta luego, un gusto haber hablado con ustedes. Y ellos dice que lo obligaron a quedarse, quédese porque mire, ya declina la tarde, ya declina el día, quédese.
y dice que prácticamente le obligaron y el Señor Jesucristo se queda con ellos y dice que cuando parte el pan, de la forma como parte el pan y lo da a cada uno de ellos, dice que fue quitado el velo de sus ojos fueron abiertos y ellos reconocieron que era Jesucristo quien caminaba con ellos. Y el Señor dice la palabra del Señor, que el Señor se desapareció de su vista. Pero hay estas palabras que me llaman la atención, que impactan mi vida, cuando uno de estos discípulos le dice al otro, dice de razón que nuestros corazones ardían cuando Jesús nos hablaba. Y yo me pregunto en estos días, en estos tiempos, en esta época, cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando escuchamos la enseñanza del Señor, ¿cómo están nuestros corazones para el Señor? Arden nuestros corazones cuando sentimos nosotros, cuando alguien nos está hablando, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos un sermón, cuando estamos en un servicio, nuestros corazones arden para el Señor o ya no arden. O el mensaje que se está trayendo en esos tiempos ya es un mensaje que no hace que los corazones ardan para el Señor. Así que es un tema, es algo que debemos reflexionar, porque qué hermoso, como lo dicen estos discípulos, nuestros corazones ardían cuando Jesús nos hablaba. Claro, ¿y qué les está hablando? La palabra del Señor. ¿Y sobre qué les está hablando? Sobre Jesús. El Señor les está contando sobre el mismo. Bendito es nuestro Dios. Así que en toda la Biblia encontramos una enseñanza cristocéntrica. Thomas Adams dice lo siguiente: Cristo es la suma de toda la Biblia, profetizada, tipificada, expuesto, demostrado, se encuentra en cada página, casi en cada línea, haciendo de las escrituras como si fueran los paños que envuelven al niño Jesús. Hablando de que realmente el tema principal de la palabra del Señor es Jesucristo, y ese es el tema principal. A Jesús lo vemos lo vemos en la palabra, en la palabra del Señor. Vemos cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y el Señor no lo permite. Dice que el Señor se proveyó de sacrificio y allá estaba el carnero enredado allá entre el zarzal. Y es el Señor diciéndonos, el Señor tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para redimirnos. Éramos nosotros, así como este carnero tomó el lugar de Isaac, el Señor tomó el lugar de nosotros, él tomó el lugar de la humanidad para redimirnos, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, para redimirnos de los pecados. No era el Señor Jesucristo quien debería estar ahí crucificado, éramos nosotros por nuestros delitos y por nuestros pecados. El Cordero de la Pascua en Egipto. Recordemos que el Cordero, el Señor mandó y dio la orden para que mataran un Cordero o sacrificaran y colocaran su sangre en los dinteles. Y cuando venía el ángel de la muerte y veía los dinteles, ¿qué decía? Y que decía, aquí ya murió uno, y pasaba de largo. Aquí murió uno, y el Señor Jesucristo murió por nosotros, murió por la humanidad y nos ha dado vida y vida en abundancia y nos ha redimido y ha restablecido nuestra comunicación con el Padre. ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso! Es como encontramos al Señor a través de toda la Escritura. Jesús, el maná que descendió del cielo. El Señor es nuestro maná, es nuestro alimento espiritual. Recordemos que el Señor dice las siguientes palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el maná, la palabra de Dios. Nos alimentamos de la palabra de nuestro Dios. Es el maná que descendió del cielo y que nosotros dependemos todos los días. El maná descendía todos los días y los israelitas iban todos los días a recoger ese maná, y nos habla de que debemos depender todos los días del Señor, de nuestro Dios, estar todos los días en su búsqueda, estar todos los días a los pies del Maestro, a los pies de nuestro Dios, buscando, renovándonos, hablando con el Señor, pidiendo el consejo, pidiendo esa fortaleza, pidiendo que nos limpie cada día. Gloria al Señor.
También la palabra del Señor nos habla de la serpiente de bronce, que el Señor le dice a Moisés, le da la orden al pueblo para que construyan esa serpiente y levanten esa serpiente, porque para que todo aquel que fuera mordido por las serpientes, entonces no muriera, sino que levantara la mirada y mirara a la serpiente cuando era levantada. Y ese es un tipo de Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo fue levantado, fue crucificado, y nosotros debemos levantar la mirada y mirarlo, como dice un cántico, porque toda mirada de fe puede salvar al pecador. Así que levantamos nuestra mirada y vemos a nuestro Dios y vemos que el Señor nos trae vida y nos trae salvación. Gloria a nuestro Dios. También lo vemos al Señor en la peña de Oreb. La peña de Oreb, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida, saludable para mí, para el pueblo, para todo aquel que quiere tomar del agua de vida, esa fuente inagotable de vida para nuestra vida. La peña de Oreb. Recordemos lo que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana. Si me pidieras de beber, yo le daría agua para que nunca más tuviera sed. Esa agua que salta para la vida eterna. Y es el agua que nosotros, que la humanidad está necesitando. El agua de vida, el agua de la palabra del Señor, el agua que realmente nos sacia y que sacie la humanidad, una humanidad hambrienta y que está buscando muchas cosas, tal vez para sentirse tranquilo, para calmar su conciencia, porque siente que han hecho cosas que desagradan a Dios y quieren calmar su conciencia, pero ¿qué deben hacer? Ir y acudir a la fuente de agua de vida, a la fuente de salvación, y esa fuente de salvación es Jesucristo. Es el mensaje del Señor Jesucristo, es el mensaje de bendición, es el mensaje central que debemos estar y seguir predicando, la palabra de nuestro Dios, la palabra de Jesucristo, un mensaje centrado en la persona de Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. La generación que estamos viviendo necesita un mensaje de poder, necesita un mensaje que transforme, que cambie sus vidas, que cambie sus corazones. La gente dice, ¿qué hago? Unos me dicen una cosa, otros me dicen otra cosa, no sé para dónde coger, estoy confundido, pero el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo no dijo, vayan a tal parte, vayan a tal otra, vayan a pagar peregrinación, vayan de rodillas a tal lugar. El Señor dijo, vengan a mí. El Señor Jesucristo, los discípulos le dijeron, Señor, pero muéstranos el camino. Y el Señor dijo, pero he estado andando con ustedes. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ese es el mensaje principal y más importante de la palabra del Señor. Mientras hay generaciones, como le dije hace un momento, que se pierden, que se desvían, nosotros debemos hablar y compartir de esta verdad, de esta palabra de poder, de esta palabra de bendición, del camino de vida, del camino de salvación. Dios me le bendiga, mis amados hermanos, amigos, en esta noche. Ha sido un gozo, una alegría estar compartiendo la palabra del Señor, esta palabra de poder, esta palabra de vida. Y como lo inicié compartiendo, el fundamento. Nadie puede colocar otro fundamento que el que ya ha puesto, el cual es Jesucristo. Dios me le bendiga, que el Señor les continúe bendiciendo. Adelante, fortalecidos, alegres, contentos, agarrados de la mano del Señor, porque tenemos un Dios de respuestas y un Dios que nos guarda, nos protege y un Dios que bendice nuestras vidas. Dios me le bendiga. Muchas bendiciones en este día. Gloria a nuestro